Entonces, el tema de hoy día es el tema del diagnóstico constitucional. Entonces, nuevamente, igual que la sesión anterior, para los que ya tuvieron el curso y vieron esta clase, será un repaso de qué es lo más importante, pero voy a enfocarme pensando más en los nuevos, en los que nunca han visto este tema que vamos a tocar, porque efectivamente es algo que está haciendo o ha sido desarrollado principalmente por el padre Pietro Magliozzi, que es también religioso camiliano de la Comunidad de Chile, y bueno, una visión que vamos a ver que no es tan nueva, pero la forma como él la plantea sí es más novedosa. ¿Qué se refiere a esto de diagnóstico constitucional? Este planteamiento viene de muy antiguo, como yo decía, ya de los tiempos de Hipócrates, de la medicina romana, se veía que los hombres tenían ciertas constituciones básicas, ¿no? Estaba, por ejemplo, el bilioso, que era No lo encuentro muy gracioso. el bilioso, que era como el más... Está desactivado. Yeah. Ahí está desactivado. Sí, hay un problema con el audio y por eso, ¿no? Sí, parece, por favor, revisen sus micrófonos que estén desactivados, por favor. Sí. Hay algunos que me permite desactivarlos yo, como anfitriona, pero hay otros que no. Entonces, por favor, revisen eso por el ruido ambiente. Gracias. Bernie, es la Patti que está tratando de... Está recién agarrando el sonido. Pero a la vez activa, fíjate. Ay, Ahora está no puedo, sí, ahora está desactivado. no puedo desactivarla a ella. Ya, no importa. No importa. Está tratando Benja de ayudarla a que lo desactive. Bueno, ok. Por teléfono. Ya. Gracias. Ya. Bueno, continuamos. Entonces, como les decía, esta visión de ver distintas constituciones entre los seres humanos es una tendencia muy antigua, ya desde los antiguos romanos, desde la medicina griega, el tiempo de Hipócrates, etc. Se clasificaba a los hombres en biliosos, en flemáticos, en sanguíneos. Los sanguíneos era la gente así como más iracunda, más rabiosa, más enérgica, mientras que el bilioso tenía más a la melancolía, a la tristeza. El flemático era también una persona con más tendencia a las enfermedades que producían, como dice la palabra, flemas o líquidos, etc. Así se intentó hacer desde siempre una clasificación de los seres humanos. Se veía cierta tendencia que había en algunos grupos humanos que se parecían dentro de la propia sociedad. Luego, a lo largo del tiempo, la Edad Media, la Edad Moderna, se siguió como afinando esta clasificación. ¿Cuál es la utilidad de esta clasificación? Porque dentro de la unicidad y la originalidad que tiene todo ser humano, sin embargo, se pueden ver que hay algunas tendencias, hay algunas cosas que se van repitiendo, ¿no? Dentro de las características principalmente de la personalidad, de la forma de ser. ¿Y por qué esto es importante? Porque nosotros cuando vayamos como voluntarios a atender a un paciente, a escuchar a un paciente, a prestarle ayuda, tenemos que saber manejar medianamente a la persona que tenemos enfrente. Y vamos a saber que hay un tipo de persona que al dolor o a la enfermedad la afronta de una manera distinta que otro tipo de personas. Entonces, por eso es importante, para respetar la individualidad, pero al mismo tiempo tratar de conectar, de empatizar lo mejor posible con la persona que yo quiero ayudar, que es bueno saber apreciar el tipo de persona que tenemos delante. Entonces, el padre Pietro tomando toda esta historia de la medicina, ¿no es cierto?, y también viéndolo en la práctica, en base a los estudios de otros médicos que han trabajado este tema, presenta una clasificación de las personas con un nombre un poco particular, pero
que son las personas endoblastas, mesoblastas y ectoblastas. Una, si no es la otra, es la otra. Y así, si no sabía yo tampoco. Entonces retenemos estas Sí. tres palabras, ¿no? Endoblasta, mesoblasta, Sí. ectoblasta, como se ve en la imagen, ¿no? Ya. No ¿Y cómo con el lo- teléfono, estoy escuchando al padre. Bien. Ahora, ¿qué es la Constitución? La Constitución personal, por así Es que decirlo. fui yo la que fui a buscar ¿cuánto se llaman los audífonos? La semana pasada. Bien, la Constitución no es un biotipo simple y fijo, ¿cierto? No es como Ahí. somos nosotros de una sola forma Dime. o de una sola constitución física, Sí. sino que podemos ir en el tiempo o en relación a nuestra vida y Padre, irla estoy cambiando. acá sola. Estoy De al lado de la acuerdo también ventana. cómo nosotros vamos asimilando las experiencias de la vida y cómo vamos reaccionando Yo a escucho ellas. clarito al padre, escucho clarito al padre. Fácil. Sí. Gracias. Sí. Que te vaya bien, ¿eh? Voy a silenciarlos a todos. La primera que me entregó, la que no me hablaba de familia. Ya, Basil, Ahí sí. me permitió silenciar a todos. Así Ya. que ahora puedes continuar. Sí, muchas gracias. Entonces, a lo que iba diciendo. Las definiciones y las categorizaciones en todo orden de cosas, en todo tipo de ciencias, tienen la utilidad de que permite ordenar un sistema, una forma de ver las cosas, una teoría. Pero hay que tener cuidado de no, especialmente cuando estamos hablando de la persona humana, de no colocar etiquetas, no colocar letreros en las personas. ¿No es cierto? Si yo, por ejemplo, digo a una persona, no, es que tú eres, no sé, de constitución endoblasta, que ya vamos a entender bien lo que significa ser endoblasta, entonces no para que la persona ande con el letrero de, yo soy endoblasta y yo como soy endoblasta actúo así, 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 respondo a la realidad de la vida así, 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 y no me pidan más de lo que puedo dar, como dice la canción. No, efectivamente la persona humana es mucho más compleja de lo que cualquier definición o categorización puede intentar abarcar. De hecho, no existe, hasta donde yo tengo conocimiento, ninguna clasificación del ser humano que lo logre abarcar el misterio del hombre por completo. Pero sí ayudan para lo concreto que nosotros necesitamos, nos ayudan a tratar de ver cómo nos podemos relacionar mejor con la persona que tenemos delante, ¿no? Y en este sentido, dado que la Constitución no es algo siempre fijo, hay algunas cosas que son más o menos estables en el tiempo, pero hay otras que cambian. Como no es algo fijo, es por lo contrario, es algo mixto y dinámico, como la vida es. La vida es dinámica, la vida es cambiante. Y la persona también, mientras más dinámica y más plástica es, será más capaz de vivir la vida de una mejor manera. Un poquito algo que decíamos la sesión pasada acerca de la resiliencia. Los que estuvieron, no sé si recuerdan esa definición, ¿no es cierto? Esta capacidad de saber vivir las situaciones adversas de la vida y de ellas salir adelante y sacar una lección, o salir fortalecidos de una situación adversa. Bueno, justamente la resiliencia habla de la dinamicidad de la persona, ¿no? Y la propia Constitución, el padre la define como una pista libre donde uno puede crecer y puede, por el otro lado también, si la llevamos mal, puede destruirse. Llevar mal la propia Constitución, la propia forma de reaccionar a las realidades de la vida, puede llevarme a un crecimiento personal integral o también a dejarme llevar por ciertos vicios, por ciertos problemas. Ahora, también para entender mejor lo que es la constitución de la persona, nos podemos valer de algunos conceptos psicológicos que también probablemente a ustedes pueden haber escuchado. Uno de estos conceptos es el temperamento y el otro es el carácter.
El temperamento es un conjunto de características biológicas, como dice la diapositiva, con las que nacemos. Son características como innatas que tenemos de nuestra personalidad. Por ejemplo, condiciones que forman parte del temperamento es, por ejemplo, cuán rápidos somos para reaccionar ante los estímulos. Nuestros ritmos circadianos también forman parte del temperamento, si soy bueno para dormir, si soy de sueño corto, etc. Básicamente la excitabilidad ante los estímulos, creo que ya lo mencioné, pero todo ese tipo de situaciones forman parte del temperamento, de las condiciones biológicas, las condiciones genéticas, que estas son las más difíciles de cambiar. Generalmente una persona que tiende a ser más calmada para sus cosas, más lenta, como que cuesta hacerla mover más fácilmente, cuesta estimularla, por ejemplo, entusiasmarla con actividad física o con deporte, distinto de una persona que tiene una tendencia a un temperamento más activo. Pero que aquí las mamás y los papás pueden dar cátedra de este asunto, porque se ve que los hijos a veces desde chicos, desde que son guaguas, se nota que son distintos, ¿no? Una guaguita que duerme más que la otra, una guaguita que tiene como los ritmos diarios más fijos, más constantes, mientras que hay otra guaguita que es mucho más inquieta, que duerme poco, etcétera, etcétera. Ya incluso desde esa edad se van viendo características de la personalidad en formación. Y al temperamento le podemos contraponer el carácter que está formado de todos los hábitos que la persona ha ido formando desde su libertad y su educación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el hábito de estudio, el gusto por tal o cual música, los hobbies, etcétera, van formando parte de este componente adquirido de la personalidad. Y la personalidad en sí es la combinación del carácter con el temperamento. O sea, lo que nosotros traemos desde nuestra genética y de nuestra biología, le sumamos lo que nos enseña la sociedad, lo que nos enseña la familia, y vamos configurando una personalidad. Ahora, como se da esta condición de combinación entre lo biológico y lo adquirido, es que aparece también la originalidad de la persona, ¿no? Porque nosotros podemos tener dos hermanos que nacen en el mismo tiempo histórico, reciben la misma educación, etc., pero, nuevamente vuelvo al ejemplo de los hijos, pueden tener personalidades totalmente distintas. ¿Por qué? Porque ahí, por ejemplo, la biología puede tener diferencias. Por otro lado, también los experimentos con gemelos, que se hacían en el siglo XX, actualmente sería muy poco ético hacer ese tipo de experimentos, donde tenemos gemelos que biológicamente son idénticos, pero si los criamos en ambientes distintos, vamos a conseguir también personalidades distintas de esas dos personas que genéticamente son iguales. ¿A dónde va todo esto? Va todo esto a que la Constitución tiene también estos componentes. Decíamos hace un rato atrás en la diapositiva anterior de que hay aspectos que son fijos, que son constantes, que tendrían que ver más con el temperamento, ¿no? Mientras que los factores que tienen que ver más con el ambiente, con las experiencias de vida, tienen más que ver con el desarrollo del carácter, el hacer carácter, el formar carácter, ¿no? Como a veces dicen algunos padres, ¿no? Este niño no tiene carácter, o tiene mal carácter. Bueno, a veces porque las experiencias de vida han formado nuestra personalidad para dirigirnos en tal o cual dirección. Ahora, esto ya lo mencioné un poquito al principio, pero es bueno reforzarlo. ¿Por qué es importante conocer todo esto? ¿Por qué es bueno conocer la clasificación o el diagnóstico de la constitución de la persona? Porque, como veíamos también la semana pasada, la relación de ayuda o el voluntariado en salud es un encuentro entre dos personas. Entre ti, que eres el voluntario, y la persona que pretendes ayudar. Entonces, esta herramienta que estamos desarrollando ayuda a que el voluntario se conozca a sí mismo, que sepa mejor cómo es
y cómo reacciona ante distintas experiencias de vida. Cómo va a reaccionar ante una persona que es un poco arisca, que es un poco grosera, cómo va a reaccionar ante una abuelita muy amorosa, cómo va a manejar aprender a manejar sus emociones. Entonces, esta herramienta les puede ayudar a ustedes a autoconocerse, a ver cómo es un poquito su constitución desde el punto de vista de esta teoría, de este marco teórico, y a partir de eso aprender también cómo ustedes reaccionan ante las cosas. Y así como se conocen a sí mismos, en el tercer punto se ve, ustedes pueden conocer mejor a los demás y aceptarlos como son. Y esto permite mejorar las relaciones y en particular las relaciones de ayuda y relaciones de voluntariado, que es lo que a nosotros nos interesa desarrollar bien y fortalecer. Entonces, este método o esta teoría nos ayuda a conocernos a nosotros mismos y conocer también a los demás. Dentro del autoconocimiento, el segundo punto que está en la diapositiva, este método o esta teoría nos permite conocer nuestras propias potencialidades y posibilidades, ¿cierto? Y ahí yo puedo sacarme más partido, más provecho a lo que hago bien. Y esta tabla es muy buena porque resume un poquito el cómo son estas tres reactividades, estas tres formas de responder a las experiencias de la vida. ¿Ya? Vamos entonces a revisar primero la primera columna que habla de la reactividad equilibrada, cómo actúa esta persona cuando está viviendo bien su forma de ser. Y vemos primero al individuo endoblasta. Si volvemos un poquito a la diapositiva primera, el endoblasta es esta persona más que tiende a ser gordito, tiende a ser como más rechoncho, ¿no? ¿Y por qué? Porque la reactividad endoblasta se ve que es una reactividad más asimilativa, ¿no? E incluso en su organismo tiene un metabolismo más lento y que tiende a asimilar todo lo que recibe, partiendo por el alimento. Por eso tienden estas personas a tener mucha facilidad para engordar, ¿no? Para tener esta contextura más gruesa, ¿no? Son personas que son hacia adentro, que reciben emociones, eventos, comidas, y ojo que también tienen tendencia a acumular muchas toxinas, especialmente si nosotros dentro de la misma alimentación consumimos mucha alimentación chatarra, con muchos colorantes, preservantes y todas las cosas químicas, también el endoblasta tiende a intoxicarse con más facilidad y por eso hay más tendencia a las enfermedades metabólicas, la hipertensión, el síndrome metabólico, la diabetes, etc. Es una persona que desde su personalidad, una persona que tiende a ser como más lenta, más tranquila, más receptiva, ¿no? Y es una persona que desde el punto de vista de la afectividad es muy afectiva, muy afectuosa también. Para el endoblasta, lo más importante es sentir, es lo que yo siento, ¿no? Es sentirse bien, por eso también tienen tanta afinidad con el comer, con el beber, porque son actos que le hacen sentir bien, ¿no? Y desde el punto de vista de su posición en la vida, son personas que tienden a quedarse un poquito en el pasado. Le gusta mucho recordar y hablar del pasado de manera analítica, detallada. Son estas personas que cuando te empiezan a contar alguna cosa, primero tienen que hacer todo el contexto para después al final llegar a lo que te preguntaron, ¿no? Entonces, la típica persona que para contarte por qué, por ejemplo, está aquí en el hospital, te parte así como, bueno, es que primero tiene que saber una cosa, y empieza a contar un detalle de una cosa antigua que pasó y termina al final con la respuesta de lo que tú le preguntaste. El endoblasta tiende a ser así, es una persona que vive mucho del pasado, y vive más en el pasado que en el presente. Ahora, voy a hacer otro comentario respecto de estas reactividades o estas clasificaciones. Es que no es que una reactividad o un biotipo sea malo y otro sea bueno, o que uno sea mejor que otro. Son distintos nada más. Son tres formas distintas que se ha visto que tienen algunos seres humanos para vivir la vida, ¿no? Entonces, si esta forma de ser que tienen endoblasta no le causa problema
en su salud, o lo maneja bien, puede vivir en forma equilibrada, como dice aquí el texto. Pero ¿qué pasa cuando el endoblasta se desequilibra, cuando vive mal su constitución? Entonces esta persona, nos vamos a la columna de la derecha, la diapositiva, ¿no? Entonces esta persona, de ser calmada y receptiva, puede pasar a ser estática, impulsiva, a no progresar en la vida. Es una persona que se manifiesta a veces por verborrea. Esta persona que le gusta hablar mucho del pasado. Bueno, la verborrea puede tener muchísimas causas. La causa más frecuente es que no tengo nadie con quien descargarme, entonces agarro a la primera persona que me presta oreja y me descargo toda esta angustia o esta ansiedad de querer comunicarme, de querer hacerme presente ante el otro, ¿no? Entonces ahí uno tiene que, como voluntario, muchas veces tiene que armarse de paciencia con estas personas y ir desarrollando algunas técnicas, que también en algún momento del curso las vamos a ver, para cómo frenar a la persona que habla y uno no quiere ser maleducado y cortarla en seco, ¿no? Claro, hay muchas cosas que puede haber detrás de la verborrea. Ahora, si no se entiende el concepto verborrea, la persona que habla muchísimo, habla casi sin parar. Habíamos dicho que para el endoblasta el sentir es importante, pero el endoblasta tiene el riesgo de volverse hipersensible. Esta persona que se queja por todo, o que se persigue por todo, que siente que nadie la quiere, que a veces malentiende gestos. Entonces, también el endoblasta que vive mal su afectividad puede presentar hipersensibilidad. Estas personas como que se ofenden casi porque uno le respira muy cerca, ¿no? Entonces, eso también es otro riesgo, otra situación que el endoblasta puede vivir. Y como el endoblasta tiende a ser más lento para sus cosas, más tranquilo, está el riesgo también de caer en la pereza. En la pereza de ser estático, como decíamos, o también en la pereza de no dar paso a la creatividad. Es la típica persona que es feliz con los trabajos repetitivos, con las cosas que no cambian nunca. Y usted me dice, ¿es malo que a una persona le guste el trabajo repetitivo? No, a veces para ciertos trabajos es muy bueno, ¿no? Para los trabajos en serie es indudable que la persona le tiene que gustar el trabajo repetitivo porque si no entra en crisis y prefiere buscar otra cosa. O también una persona que yo no me imagino, por ejemplo, un ascensorista, bueno, sí que todavía quedan ascensoristas en algunos edificios, que no le gustara ese tipo de trabajo también. Nuevamente, si le molesta hacer una cosa demasiado repetitiva, mejor que busque otra condición para ganarse la vida, ¿no? Pero también hay que ver que cuando nosotros nos dejamos llevar mucho por la rutina, por hacer siempre lo mismo, vamos cortando también posibilidades de explorar y de poder crecer en algunos aspectos de nuestra vida. Entonces, hay que buscar siempre, como dice aquí la palabra, el equilibrio entre el cambio y la rutina. También, yendo al otro extremo, cambiar todo el tiempo tampoco es lo más aceptable para la mayoría de las personas, porque el cambio siempre, aunque sea un cambio deseado, siempre genera estrés, siempre genera tensión la persona. Permiso. Entonces, tampoco es sano estar totalmente cambiando que de casa, que de trabajo, no, también la vida necesita cierta estabilidad para poder desarrollarse con tranquilidad. Pero esta es la primera persona, o el primer biotipo, o la primera constitución que describe Padre Pietro para describir una persona o una personalidad, el individuo endoblasta. Uno piensa en el gordito bonachón, la persona, el gordito simpático, ¿ah? Que le gusta hacer, por ejemplo, se siente muy bien haciendo que el otro se sienta bien. Es la persona acogedora, la persona que es muy de piel también, ¿no? Realmente los latinoamericanos, dice Padre Pietro, siempre tendemos a ser así como más afectivos, más afectuosos que en otras partes del mundo, como en Europa, ¿no? Bien.
No sé si hay alguna pregunta hasta el momento de lo que hemos dicho. Si hay alguna pregunta siempre la pueden dejar por el chat y aquí me aparece una lucecita que me avisa de que alguien me está hablando y yo me detengo y contesto la pregunta. Bien, continuamos entonces con el siguiente biotipo o reactividad, que es la del mesoblasta. El mesoblasta, si volvemos a la diapositiva de atrás, ya se me pega un poquito el... Permiso. Bueno, el mesoblasta es la persona que tiene una contextura física más bien atlética, ¿no? Una persona más robusta. Y esto habla bien o hace referencia a cómo es esta persona en general. El mesoblasta es una persona que tiende a ser más fuerte, más dinámica, más activa. Aquí María José Alcalde hace una pregunta. Dice, ¿puede ser que la personalidad cambie el biotipo a lo largo de la vida? Sí, efectivamente. De hecho, vamos a llegar a eso hacia el final de la presentación. Como decíamos al principio, la constitución puede cambiar. Puede cambiar. Una persona puede ser en un momento de su vida endoblasta, pensar y vivir las cosas como una mirada muy endoblasta, pero las situaciones de la vida y también la propia personalidad. Recordar que personalidad es esta combinación entre temperamento, lo que la persona es, bien difícil de cambiar, y el carácter, que es como la persona se va forjando a partir de las experiencias de la vida. Entonces, efectivamente, las experiencias de la vida pueden ser que la persona cambie algunas características de su personalidad y estas características de su personalidad se reflejen en un cambio de la constitución. Porque, nuevamente, esta es una cosa dinámica, una cosa que a lo largo de la vida y en relación a la biografía de la persona puede cambiar. Sí. Gracias, María José, por tu pregunta. Entonces, íbamos con el mesoblasta, que es esta persona más atlética, más fuerte, más dinámica. Si lo comparamos con el endoblasta, es una persona que sí le gusta mucho más el cambio, y la forma de plantearse frente a la vida es una forma que tiene más que ver con el hacer, con el resolver, con el luchar, con el pelear. ¿Ya? Es una persona que tiende a ser más impulsiva, y respecto de su posición con el tiempo, es más centrada en el presente. Está centrado en el aquí y en el ahora, en los problemas que tengo ahora y cómo los voy a resolver. En ese sentido es como más proactiva. Pilo nos pregunta que si una persona puede tener los 3 biotipos, pero domina una. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Y efectivamente vamos a ver que dentro de la dinamicidad de la persona, lo más frecuente es que todos tengamos un poquito de cada uno de estos biotipos. Y efectivamente, una persona tiene más predominio de un área, y no solamente un área. Lo que estoy haciendo ahora es, como estamos planteando por primera vez para muchas personas esta teoría, estoy hablando de cómo son los extremos, y después vamos a ver que en realidad, si nosotros vamos y nos planteamos frente a una persona, frente a algunas características de su vida, una persona puede ser más endoblasta, pero puede ser mesoblasta para otras cosas, etc. Hay más que en la vida real, o cuando uno plantea este esquema a la persona que tenemos delante, una persona de carne y hueso, nos damos cuenta de que hay cierta tendencia a tomar ciertos biotipos, pero también uno puede tener características de las 3 cosas. También vamos a puntualizarlo hacia el final, ¿ya? Entonces decía que el endoblasta se queda pegado en el pasado, pero el mesoblasta vive más el presente. Es una persona que es activa, fuerte. Si el endoblasta ponía atención o ponía importancia en el sentir,
El mesoblasta pone la importancia en el hacer. Son personas para las cuales el trabajo es muy importante, ser productivo es muy importante, dejar una huella, dejar la trascendencia en el tiempo es muy importante, ¿no? Hacerse notar, dejar su paso por la tierra bien marcado. Y desde el punto de vista de la relación con el exterior, son personas más bien expulsivas, que van hacia afuera. Decíamos que el endoblasta asimila las cosas, asimila los nutrientes, asimila la comida, etc. Pero el mesoblasta es todo lo contrario, es expulsivo, va hacia afuera. Son personas que efectivamente tienen un metabolismo muy acelerado y por lo tanto tienden a producir más calor. Son personas que cuando tienen fiebres altas. Personas que son muy enérgicas, tienden a ser personas muy enérgicas. Y esto es como el mesoblasta equilibrado, por así decirlo. El mesoblasta teóricamente ideal es el que acabo de describir. Pero si nosotros tomamos algunas de las características del mesoblasta y las llevamos al extremo, podemos causar problemas o podemos encontrar una persona con ciertas dificultades. Entonces, si tenemos una persona que es fuerte, dinámica, activa, y exacerbamos mucho esto, podemos encontrarnos frente a una persona que es como muy explosiva o demasiado impulsiva, o también que le gusta dominar, ser una persona demasiado dominante en la familia, en la relación de pareja, en el trabajo, etc. Como controlador, como dice aquí la diapositiva. Como tiene una persona que tiende a quedarse más en el presente, puede ser una persona que viva sin muchas proyecciones, sin muchos ideales, que viva demasiado superficial la vida, que viva el día a día más que nada y no se proyecte para adelante o no desarrolle un plan de vida un poquito más elaborado, ¿no? Hacia adelante. Es un riesgo que puede tener el mesoblasta. Como se trata de resolver los problemas de la hora y ya, como que se preocupa poco de los problemas del futuro. Yo conozco, por ejemplo, un joven... Esas bolsas reciclables, esa debe servir un poco. Bueno, conozco un joven, por ejemplo, que es muy deportista y que efectivamente si tú le preguntas sobre sus pensiones de la tercera edad, o si ha pensado en cómo va a protegerse económicamente cuando sea viejo, pues dice, no, esas cosas como que yo no las pienso, yo vivo el ahora, yo tengo ahora la plata que estoy ganando en mi trabajo, la uso para las cosas que me gustan, para programar viajes, para las vacaciones, para salir de carrete. Bueno, eso es un pensamiento que puede desarrollar una persona que no se proyecta mucho para el futuro, o que no piensa para el futuro. Porque uno puede esperar esto de un joven de 17 años que efectivamente está viviendo la inmediatez de la vida, pero la persona que le estoy hablando, este joven, en realidad es una persona de 30 años que ya uno esperaría que no solamente esté viviendo al día a día, sino que también se esté proyectando para adelante. Como son personas que les importa mucho el producir y el trabajar, tienen el riesgo de volverse trabajólicos, dependientes o adictos al trabajo. Y como son personas expulsivas, personas que a veces que responden rápido, personas impulsivas, tienen el riesgo de ser personas agresivas también, que no sepan manejar bien su ira, su enojo, su molestia y caer en este problema de ser demasiado agresivas, ¿no? Entonces vemos cómo es una persona mesoblasta equilibrada, por así decirlo, por constitución, y también qué es lo que pasa cuando esta constitución se extrema, ¿no? Es la parte del desequilibrio. Ahora el endoblasta cuando se enoja, también se pone agresivo y no vamos a decir, ay, pero entonces no es tan endoblasta y cuando se enoja es mesoblasta. No, porque es distinto, porque el mesoblasta se puede enojar y tirar los combos, ¿no? Ponerse agresivo físicamente. El endoblasta puede ser agresivo, lo que se llama en psicología el pasivo-agresivo, que es el pasivo con los sentimientos, perdón, el agresivo con los sentimientos, ¿no? Entonces, hay distintas formas de agresividad, ahí uno se va dando cuenta de cómo la persona es distinta al reaccionar o al actuar muchas veces. Y pasamos a la tercera categoría, que es la persona ectoblasta. El ectoblasta
endoblasta es la persona que tiende a ser más sensible, pero no es sensible como el endoblasta, que se deja llevar más por las emociones. Es sensible desde el punto de vista de la agudeza mental. Son personas que tienden a ser muy estudiosas, muy inteligentes, muy ágiles mentalmente. Por eso son veloces también. Tienden a ser veloces también principalmente en el pensamiento. Yo creo que si uno pudiera asignarle un órgano a cada uno de los biotipos, al endoblasta le concederíamos el corazón, porque son muy guiados por la afectividad. Al mesoblasta podríamos asignarle el sistema muscular, porque está muy centrado en lo dinámico, en la fuerza, y al ectoblasta lo podríamos asociar sin duda alguna con la parte cerebral, con la parte mental. Había una pregunta por ahí, parece. Ya, ¿qué es lo que más ayuda a cada una de estas constituciones a mantenerse equilibrado? Pregunta Constanza Montero. Bien. Más adelante vamos a ir a esa duda, pero manténla ahí, porque efectivamente vamos para allá. ¿Cómo ayudamos a que el endoblasta sea un endoblasta equilibrado, un mesoblasta? Efectivamente, eso es todo un desafío y toda una tarea. No lo voy a contestar al tiro porque a medida que va transcurriendo la presentación voy a ir abordando justamente ese tema. Gracias, Constanza. Entonces, iba que si nosotros pudiéramos asignar un órgano a este biotipo, al endoblasta le damos el corazón, poéticamente, porque sabemos que el corazón, desde el punto de vista fisiológico, ayuda a bombear sangre, pero también socialmente se ha asignado el corazón con el sentimiento, con la afectividad. Al mesoblasta le asignamos la musculatura y al ectoblasta le asignamos el cerebro. Son personas muy racionales, que para ellos, como vemos en la segunda línea del ectoblasta, el pensar es lo importante. Entonces, el endoblasta siente, o el mesoblasta actúa, hace cosas, el ectoblasta las piensa. ¿Vale? Es muy importante pensar, organizar, ordenar. Son grandes lectores, grandes escritores, ¿no? Desde el punto de vista de su constitución física, son personas que tienen un metabolismo que tiende a perder fácilmente minerales y perder más fácilmente agua. Entonces son esas personas que tienden a ser más flaquitas, más enjutas, que necesitan ganar minerales y agua principalmente a través de la dieta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando el ectoblasta acentúa demasiado estas características que hemos descrito, ¿no? Entonces, si es una persona que tiene un pensamiento más bien rápido, que pero antes de pasar al desequilibrio, me había olvidado de mencionar cómo se plantean en el tiempo los ectoblastas. Los endoblastas se tienden a quedar en el pasado. Los mesoblastas tratan de resolver las cosas del presente. Los ectoblastas viven más proyectados hacia el futuro. Como tienen esta mente rápida, esta forma ágil de pensar, están siempre pensando en lo que viene, ¿no? Y también en este sentido tienden a ser muy previsores y también muy controladores. Yo conozco también personas que tienen así la mente ágil y cuando se le viene una idea ya empiezan a armar, pero con una facilidad, proyectos, ideas. A veces también un problema que pueden tener los ectoblastas es que arman muchos castillos en el aire. A veces son un poquito irrealistas para pensar o proyectar. Pero en ese sentido también les permite ser muy creativos. Son gente muy creativa los ectoblastas, ¿no? Ahora sí vamos a los desequilibrios del ectoblasta. Entonces, como esta es una persona de pensamiento rápido, también está el riesgo de la persona que sea demasiado acelerada. O sea, que no sepa vivir también las pausas de la vida. La vida no es siempre correr, ¿no? Y eso lo vemos también, especialmente los que vivimos en ciudad, ¿no? Especialmente los que vivimos en Santiago, por así decirlo, que la vida en Santiago es correr todo el tiempo, de lunes a viernes. El que no trabaja también sábado y domingo, ¿no? Entonces, es vivir constantemente acelerado sin disfrutar del presente. Ese es un riesgo que tiene el ectoblasta. El otro riesgo que tiene el ectoblasta es que como le da tanta importancia al pensamiento, nuestro amigo o nuestra amiga puede quedarse mucho en la teoría y ser poco práctico para vivir.
o también ser muy racionalista, tratar de resolver todo con la razón, y da muy poco espacio al corazón, al sentimiento. Nosotros hemos dicho mucho rato que el endoblasta es como el hombre o la mujer del sentimiento, pero ojo que el mesoblasta y el ectoblasta también sienten, pero dan paso a su efectividad de modos distintos. Lo mismo que decíamos recién de la agresividad. La agresividad del mesoblasta va a ser una agresividad más física. La endoblasta va a ser una agresividad que involucra más los sentimientos, y la agresividad del ectoblasta, por ejemplo, es una agresividad que se muestra principalmente a través de la arrogancia, de la presunción, del mirar en menos al otro, de considerar al otro más tonto que yo, menos hábil que yo. Va a ir más por el lado del amor propio, de la autoestima. Y a veces también, como son tan buenos para pensar y para dar vuelta a las cosas, a veces pueden complicar más las cosas de lo que son. Entonces, a veces uno se encuentra con estas personas que le dan vuelta al problema y dice, oye, si la vida no es tan complicada en algunos aspectos como tú la piensas, ¿no? Entonces, también puede ser una persona que tiende a problemarse mucho porque le encuentra con mucha facilidad la quinta pata al gato a muchas situaciones. Eso hace bien que el ectoblasta muchas veces tenga un amigo más endo o más mesoblasta que le ayude a ser más práctico, le ayude a ser más concreto. Entonces, antes de pasar a la siguiente parte, quisiera saber si hay alguna consulta, alguna duda hasta el momento. Parece que no. Y quizá después de este breve repaso acerca de las distintas constituciones que escribe Padre Pietro, podemos entender mejor esta imagen, ¿no? Vemos al endoblasta, aquí, ¿no es cierto?, más gordito, más retenedor, más asimilador de las cosas, asimilador de la comida, pero también asimilador de las experiencias de la vida, ¿no? Otro riesgo, otro desequilibrio que tienen mucha tendencia los endoblastas a ser rencorosos también. Tienen tendencia a que les cueste más perdonar, justamente por esta condición retentiva que tienen, ¿no? Al centro está más el mesoblasta, que puede ser esta persona más robusta, como más atlética, y el ectoblasta, que es esta persona más enjuta, más flaquita, que tiene un aspecto también físicamente un poco más frágil, ¿no? Y este es un tema bien interesante, ¿no? Constanza me preguntaba hace un rato atrás, ¿cómo uno puede ayudar a la persona a ser equilibrado? Bueno, para ayudar a ser equilibrado, lo más importante es lo que estamos viendo ahora en pantalla. Es ayudar a hacer un autodiagnóstico, ayudar a que la persona se conozca. Porque en el fondo, si tú vas descubriendo que la persona tiene cierta constitución, entonces tú vas haciéndote la idea de que, entonces esta persona tiene cierta tendencia a actuar de tal modo frente a las situaciones distintas de la vida. Y como sabes las tendencias, sabes también los riesgos. Y si sabes los riesgos, entonces uno puede aconsejar mejor a la persona a que le ponga ojo a tal actitud. Por ejemplo, si uno sabe que una persona tiene una constitución predominantemente mesoblasta, uno puede aconsejar a esta persona, volviendo al ejemplo de la agresividad, a que aprenda a manejar su ira, o aprenda a reconocer qué es lo que le pasa a él o a ella cuando siente rabia, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que esta persona cada vez que tiene rabia tiene ganas de ahorcar al que tiene delante,
uno tiene que decir, bueno, va a tener que hacer algún proceso, algún camino para manejar mejor esa emoción. Y así. Es muy importante este aspecto del autodiagnóstico, y por eso también, como decíamos al principio, como la relación de ayuda o el voluntariado en salud es persona que ayuda a persona, es importante que ustedes también, como voluntarios, realicen también un autodiagnóstico para saber cómo son ustedes y cómo ustedes tienen ciertas tendencias a ver la vida, a reaccionar ante las cosas que les pasan o que ven. Veo que había una pregunta también por ahí. Marcela Álvarez pregunta, ¿qué factores influyen en el desequilibrio de cada biotipo? Bueno, los factores son muy variados, ¿ah? Y tienen que ver principalmente, yo diría, con el aspecto biográfico de la persona, con las experiencias de la vida. Tiene que ver en parte con lo que veíamos al principio, con el aspecto del temperamento, el temperamental, la forma que tengo constitucionalmente yo de ser y de actuar, y la experiencia que yo he tenido en mi vida. Nuevamente, disculpen que me aferre mucho al ejemplo de la agresividad, pero me parece que es como bien gráfico y bien fácil de entender. Una persona puede ser de una constitución predominantemente endoblasta, por ejemplo. Pero si vive con un padre mesoblasta descompensado o mesoblasta desequilibrado que expresa su agresividad pegándole a su señora o a los propios hijos, este individuo endoblasta va a asimilar esta experiencia de una forma que le va a desequilibrar la manera padres, por ejemplo, o ya que esta persona es tan sensible y es tan importante para él el sentir, tal vez vamos a desarrollar que esta persona sea una persona muy ansiosa o que viva con mucha angustia o que tenga mucho miedo de expresarse o expresar su personalidad porque encuentra mucha agresividad en el entorno que le rodea. Entonces, por ejemplo, la experiencia de vida, la educación que recibe, todos estos factores que forman parte de la biografía modelan mucho lo que la Constitución llega a ser y cómo la Constitución se expresa, ¿no? Entonces, hay varias cosas del ambiente que tienen que ver. También hay otras cosas que tienen que ver con la vida interior de la persona y también de las cosas que ha aprendido. A veces hay ideas irracionales que ha aprendido y que a partir de ellas realiza valoraciones que no son tan apropiadas de su propia existencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, el típico ejemplo del niño que le han dicho en su infancia que es tonto, que no sirve para nada, después va creciendo, desarrollando su personalidad y con este pensamiento de que es tonto, no sirve para nada, y puede tener una constitución, o sea, que se expresa de forma desequilibrada, porque puede ser un muchacho ectoblasta, que si tiene esta concepción de baja autoestima, diciendo que, bueno, si es una persona que tiende a ser más tímida, más retraída, porque el ectoblasta tiende a ser más retraído, porque como es una persona que se dedica más al pensar, más a la vida mental, soy una persona que ya por constitución tiende a ser más retraída. Si le decimos que no sirve para nada o que no tiene una persona que no tiene valor, más le reforzamos la timidez, la autodegradación, etc. Entonces, yo diría que principalmente son los factores más importantes que inciden en el desequilibrio de la Constitución, las experiencias de vida y también lo que la propia persona trae, ¿no? Sí trae.
volvamos un poquito a esta diapositiva que también es bien interesante, es la del autodiagnóstico. Lo que estamos presentando en la diapositiva que estamos actualmente y las sucesivas, es un test que también inventó Padre Pietro para que uno pueda autodiagnosticarse. Y aquí retomo esa pregunta que me hicieron delante de si una persona puede tener rasgos de las tres constituciones o no. Y efectivamente este test nos muestra que sí podemos tener rasgos de las tres constituciones, pero vamos a notar tal vez una predominancia en nuestra personalidad, en nuestra forma de actuar. Entonces, ¿de qué se trata este test? Este test se trata de 17 enunciados y hay 3 columnas, ¿no? Entonces, frente a cada enunciado, uno, sin pensarla mucho, tiene que escoger una de las 3 columnas, una de las 3 formas que tiene de resolver o de actuar. Por ejemplo, el número 1 dice, pienso más en él. Pasado, en lo que me pasó, en heridas pasadas, en el presente, lo que estoy haciendo ahora, o en el futuro, en mis proyectos, mis deseos, expectativas y esperanzas. Entonces, si uno se plantea frente a este enunciado, dice, ¿en qué pienso más yo generalmente? ¿En lo que me ha pasado, lo que estoy viviendo, o en lo que quiero hacer? Y de acuerdo a lo que ya nosotros hemos ido viendo y analizando, podemos ir viendo que la columna primera es la manera de actuar más del endoblasta, la del centro más del mesoblasta y la de la derecha más del ectoblasta. Ahora ustedes que conocen más o menos cómo es el ecto, el endo y el meso, ya como que notan para dónde puede irse, para qué columna pueden irse más que para otra. Pero también una persona que no conoce bien esta teoría, realiza este test un poquito menos, con menos tendencia, digamos, y al final puede tenerse cierta valoración de hacia dónde actúa más o dónde se encasilla más la personalidad o la constitución de la persona. Entonces, a ver. No sé por qué hay cierto problema con el Power, pero ya lo vamos a resolver. Entonces aquí tenemos las primeras 5 preguntas. Y aquí tenemos las siguientes, ¿no? Entonces, como yo les decía, para cada aseveración uno escoge una de las 3 opciones y al final, ¿cómo se interpreta este test de autodiagnóstico? Se cuenta el número de casillas marcadas para cada columna. En la primera marqué, por ejemplo, como el ejemplo que está aquí, ¿no? Una persona marca 10 casilleros en la primera columna, 5 en la del medio y 2 en la tercera. Entonces esta persona tiende a actuar o tiene una constitución más predominantemente endoblasta, ¿no? La cifra mayor, como dice aquí la diapositiva, indica la constitución predominante de la persona en el momento actual. Puede ocurrir en algunas personas que dé unos números demasiado parejos. Por ejemplo, esta persona que salió 665. Entonces, Padre Pietro ha colocado a esta persona el nombre de individuo cordoblasta. El cordoblasta es la persona que no presenta una predominancia del actuar en su constitución. Entonces, es una persona que
para algunas cosas es más endoblasta, es más mesoblasta para la otra, etc. Ahora, nuevamente, igual como ser endoblasta, mesoblasta o ectoblasta, ser cordoblasta no es ni bueno ni malo. Es una condición que podemos encontrar y que es descriptiva. Pero no es más que eso. Cuando se aparece en el test esto, indica que una persona que en el sistema del Padre Pietro sería clasificado como cordoblasta. Ahora, ¿en qué me ayuda a mí conocer, por ejemplo, que soy cordoblasta? Entonces, uno dice, bueno, entonces si soy un poquito de todo, soy como un poquito nada, parece, ¿no? Pero es importante que uno vea en qué áreas, por ejemplo, puede haber salido endoblasta o en qué áreas salió más mesoblasta. Por ejemplo, si salgo, respondo a la pregunta 12, que dice, frente a una dificultad fuerte, reacciono con bloqueo de culpabilidad, enfrentándolo como un desafío, critico y ataco, o ansiedad y preocupación, hay que ver que si yo tiendo ante la dificultad de responder con ansiedad y preocupación, tengo que ponerle ojo ahí a esa área, es decir, cómo manejo yo la ansiedad, cómo manejo yo las situaciones tensionantes, ¿no? Puede ser que sí, el ectoblasta, como tiende a ser más analítico de las cosas, tiende a preocuparse de más. ¿No es cierto? Lo que decíamos hace un rato atrás, que complica mucho la existencia. Entonces, y como vemos muchos problemas, o más problemas donde el resto no los ve, tenemos tendencia a ser más ansiosos, por ejemplo. Entonces, esto me ayuda a ver algún área donde yo puedo tal vez tener siempre más precaución o más cuidado. Ya. Ahora, ustedes ven este link que está acá abajo en esta diapositiva, que es el link a la clase que se hizo el año pasado respecto de este tema. Aquí lo que yo estoy hablando en una hora un cuarto, también Padre Pietro lo desarrolló con más extensión en esta clase el año pasado. Y si ustedes van a este link, que se lo podemos mandar después por vía WhatsApp, ¿no es cierto? A partir del minuto, una hora o un minuto, aparece cómo el Padre Pietro desarrolló este test en la clase, y pueden ver también prácticamente cómo se contesta y cómo se interpreta, ¿no? Ya. Ahora, Maite pregunta si este test lo tenemos que aplicar a las personas que visitamos. Yo diría que no es obligatorio, es una herramienta que ustedes podrían usar. Si, por ejemplo, ustedes quieren profundizar una relación de ayuda, una conversación con la persona, o quieren ayudarla a abordar mejor algún problema particular que han diagnosticado o que han detectado, tal vez ayudar a la persona a conocerse, que puede ayudar mucho a ella a buscar recursos para resolver sus problemas. Recordemos un poquito lo que decíamos de la relación de ayuda. La relación de ayuda es ayudar a que el hermano se ayude, a que el hermano vaya descubriendo sus propias soluciones a los problemas que tiene. Entonces, a veces las personas tienen muy poco conocimiento de sí mismas, o tienen conocimientos que no siempre son correctos respecto de sí mismas, están llevadas por muchos prejuicios, a veces sobre sí mismos. Entonces, esta herramienta es una herramienta de autoconocimiento que puede ayudar a la persona a conocerse mejor y a ti a conocerla mejor, y conociéndola mejor, ayudarla. Entonces, ¿es una cosa obligatoria que todos ustedes tienen que aplicar? No, pero sí es una herramienta que ayuda. Me dice Bernardita que más que por el WhatsApp les podemos enviar este link por el correo electrónico, y efectivamente a través del correo electrónico ustedes pinchan el link y pueden acceder a la clase del año pasado, donde Padre Pietro desarrolla esta parte de una mejor manera. ¿Ya? Claro. Maite nos puntualiza que entonces es necesaria una anamnesis.
Sí, efectivamente, no es como este test que estoy mostrándole, no es como para llegar a presentarse y digo, mira, antes que empecemos a conversar, contésteme esta encuesta. No, uno establece una relación un poquito más cordial al principio, conocerse, ¿no es cierto?, conversar un poquito, ver cómo está la persona en ese momento, qué son las cosas que más la aquejan, y después que uno ha hecho ya un encuadre, dicen los psicólogos, ¿no? Se establece un ambiente de confianza, donde el paciente está más dispuesto a abrirse, a contar lo que le pasa o lo que le podríamos ayudar. Ahí nosotros podemos utilizar esta herramienta para propiciar el autoconocimiento. Sí, efectivamente. Pero esto va dentro del contexto de una relación de confianza que ya se ha establecido. Bien. Nos quedan 3/4 de hora, pero yo creo que vamos a hacer una sesión un poquito más corta este viernes para no cansarlos tanto. Y me gustaría aplicar algunos de estos conocimientos que hemos visto en esta clase con algo concreto y práctico. Vamos a conversar un poquito de la contingencia que estamos viviendo y vamos a hablar de algunas estrategias en tiempo de coronavirus, lo hemos titulado. Entonces, tal vez podríamos dar una vuelta a esta pregunta. ¿Cómo afecta esta contingencia actual un mesoblasta, un ectoblasta y un endoblasta? Entonces, no sé si le surge alguna idea, alguna teoría al respecto, me la escriben por el chat y piensen, esta situación que estamos viviendo ahora, ¿cómo estas tres reactividades podrían estarla enfrentando? ¿Alguna idea? El endo con ansiedad y con miedo, sí, efectivamente, puede estar muy, ¿no es cierto? Como está, se deja llevar más por el sentimiento, por lo que vive, asimila mucha información desde afuera. Si ustedes prenden la tele, están todo el día hablando del mismo tema, hablando de cuántos se contagian, cuántos se mueren, que sube la tendencia, que baja la tendencia, claro. Padre. ¿Sí? ¿Hay alguien ahí que quiere hablar? ¿No? A ver, Bernardita nos dice que el mesoblasta, por ejemplo, podía tomarlo como melancólico, o de todo tiempo pasado fue mejor. Eso de comparar con el pasado es más como del endoblasta, ¿no? Más que el endoblasta. Aunque si lo vemos desde el punto de vista del mesoblasta, uno puede estar comparando el presente con el pasado, que el mesoblasta más centrado en el presente, ¿no es cierto? Ruth nos dice, hola, la situación actual para mí depende del desarrollo espiritual más que de la clasificación dada. Sí, indudablemente también es un aspecto muy importante. Qué bueno que lo tocó. Qué bueno que lo tocó porque la espiritualidad forma parte también de la personalidad. La espiritualidad es aquella parte de la personalidad que nos permite contactar con lo trascendente, con lo que está más allá de lo que se toca y lo que se siente, lo que nos permite contactarnos con Dios, con lo que está más allá. Y efectivamente la espiritualidad puede ayudar mucho a enfrentar este problema que estamos viviendo. Pero ojo, que también hay una espiritualidad del ectoblasta, hay una espiritualidad del mesoblasta y otra del endoblasta. ¿Ah? Hay espiritualidades que son más afectivas que otras. También hay espiritualidades que son más racionales que otras.
hay espiritualidades que son más de acción, ¿no? Lo típico, especialmente la espiritualidad del joven, de la pastoral juvenil, que le gusta salir a construir las cabañas en el verano, que le gusta salir de misiones, que le gusta hacer actividades en la parroquia. Se ve que es una cosa más llevada por la energía, por el ímpetu, por la fuerza. Mientras tanto, la espiritualidad de la oración tiende más a ser endoecto, e incluso la oración es distinta. La del endo es una oración más afectiva, más de la relación del amor de uno con el amor de Dios, mientras que el ectoblasta tiende a orar más como racionalizando, como pensando la cosa, ¿no? Interesante. Justamente quería poner este ejemplo de la contingencia para ver cómo podemos ir aplicando lo que hemos conversado a una cosa concreta, ¿no? Sí, sí. A ver, vamos viendo las intervenciones. María Verónica Rojas dice, el endoblasta puede estar muy asustado e hipersensible. Exactamente, muy bien. María Paz Díaz, el mesoblasta se dedica a comer en exceso. Yo creo que el mesoblasta cuando, por ejemplo, si está en una situación de cuarentena, que es una cosa complicada para una persona que le gusta estar en movimiento y estar en acción, más que comer, se podría buscar cosas que hacer. Y son los típicos que están subiendo historias a Instagram, donde están saltando, haciendo ejercicio en la casa, andando en la bicicleta estática. El endoblasta quizás se tira más a comer, se tira más a resolver la ansiedad a través de la comida. Se imagina el ectoblasta más pesimista, Maite Zacarías, estoy de acuerdo, ¿no es cierto? Una persona que efectivamente tiende a haber más problemas de los que hay, o proyectar muchos problemas, o decir, no, vamos a hacer la debacle, en 15 días más vamos a tener 5.000 infectados, etc., ¿no? Sí, sí. Vive más en el futuro, ¿ya? El mesoblasta puede ponerse nervioso y estar más explosivo, efectivamente. Ahí también estoy de acuerdo con María Verónica Rojas, ¿no? Esta persona que tiende a ser más irascible, en una situación de tensión, puede expresarlo más así como por explotar, ¿no? Puede dar mal paso, puede desequilibrar su manejo de la ira. Ya. Bien, Bernadita, te corregiste, muy bien. Nuevamente María Verónica Rojas, el ectoblasta puede ponerse introvertido, dando mucha vuelta al problema, etc. Bien. Oye, qué bueno que se están poniendo participativos, a ver. Esto de querer hacer 1000 cosas y no hacer nada, ¿es endo? Claro, sí, eso es más endo, porque efectivamente el mesoblasta, por ejemplo, tiene muchas ganas de hacer cosas y las hace. Pero el endo, como tiende a ser un poquito más perezoso, a veces piensa muchas cosas, pero como que le cuesta vencer un poquito la pereza o la tendencia a la estaticidad. Claro, a ver, aquí dice Catalina Davanzo, el ecto haciendo de todo para no contagiarse, haciendo de todo al borde de la agresividad. Efectivamente, el ecto es el que andaría con mascarilla por todas partes, como muy cuidadoso de no contagiarse, y sí, de acuerdo. Carmen Luisa dice, padre, yo no sé lo que soy, pero lo que hay en este tiempo solo confío en Dios. Sí, efectivamente, ¿no? Sí. Como le digo, la teoría que nosotros hemos planteado no deja de lado la espiritualidad, por el contrario, la integra, la considera también. Sí, sí. Y exactamente. Bien, vamos a dejar hasta ahí las intervenciones. Muchas gracias por sus reacciones. Me hacen ver que algo ha llegado el mensaje de hoy día. Pero no era solamente este ejercicio que quería hacer, sino quería compartirles también algunas ideas que me llegaron y que me parecieron bastante buenas de un documento que sacó el Departamento de Psicología de la Universidad, la Pontificia Universidad de Comillas de Madrid, España, ¿no?
que habla de algunos consejos de cómo manejar esta situación de pandemia que estamos viviendo en la casa, nosotros mismos, y podemos ir aplicando lo que hemos visto en esta clase respecto de cómo manejamos la contingencia, ¿no? Entonces, este texto es bien interesante porque es bien manual del cortapalo, no se va como mucho por la rama, sino que trata de ser bien práctico, y parte por algunos consejos generales, que dice, evita saturarte y saturar. Como les decía hace un rato atrás, uno prende la tele, escucha la radio, se mete a las redes sociales y está todo el tiempo hablándose de este tema, ¿no? Y especialmente a través de las redes sociales aparecen las famosas fake news o noticias falsas, y entonces hay que tener cuidado con estas noticias. Y tampoco ser factores de divulgación de noticias falsas. Me acuerdo la semana pasada un amigo me mandó por el WhatsApp una foto que decía cuidado, a partir de hoy día parte el toque de queda, a partir de las 3 de la tarde no se puede salir, los militares van a estar en la calle y toda la cosa. Y era raro porque hace una semana atrás no estaba todavía la situación del toque de queda en la noche que tenemos, no había cuarentena en tales comunas, entonces me pareció raro. Y vi que en esa imagen que me mandó decía radio no sé cuantito, ¿no? Y a mí me pareció raro el nombre de la radio porque no era como una radio chilena. La googleé y efectivamente esa información que mi amigo me había mandado es información que era contingente en Bolivia. En Bolivia se estaban tomando esas medidas y mi amigo me la está mandando a mí como diciendo que es lo que estaba pasando en Chile. Entonces, a eso me refiero con evitar las noticias falsas y tratar de verificar las cosas que vemos o que nos están mandando. ¿Ya? Y esta cosa para evitar la saturación, esta idea me pareció muy interesante. Es correcto y bueno estar informado, corresponde. Pero elige 2 o 3 momentos del día en que tú te vas a conectar a la tele, a la radio, a las redes sociales y tú vas a ver noticias de alguna fuente que a ti te guste, algún diario que a ti te guste, alguna radio, alguna fuente que tú la notes como confiable. Y ahí infórmate de lo que tengas que informarte, de cómo va Chile, si el gobierno ha instalado alguna medida nueva o no, etc., ¿no? Y lo segundo que aconseja esta unidad es seguir las indicaciones de las autoridades, ¿no? Porque en el fondo las autoridades están tratando de ver lo que es mejor para el bien común. Y justamente si nosotros somos irresponsables con las indicaciones que hacen las autoridades, estamos siendo irresponsables con nuestra salud y, ojo, también con la salud de los demás. Una de las razones por qué se elevó tanto el riesgo de contagio o el porcentaje de contagio en Italia y en España fue lo que muchos italianos y muchos españoles, lamentablemente, especialmente los más jóvenes, no dieron tanta importancia a las indicaciones de mantenerse en casa y efectivamente llevaron todos los bichos a sus casas, le llevaron a sus adultos mayores, y esos adultos mayores que son los más frágiles fueron los que pagaron más las consecuencias, sin contar muchos jóvenes que también han caído en situaciones de mucha gravedad por esta enfermedad. Luego, me gustó mucho leer esta indicación cuando estaba preparando esta presentación. Hace algunas recomendaciones sobre la vida común, ¿no? Sobre la vida en la familia, en el trabajo, lugares donde interactuamos con otras personas. Y lo primero que dice es, considera y acuérdate que no todos somos iguales, ¿no es cierto? Si lo aplicamos a lo que hemos visto hoy día, en nuestra casa, en nuestro trabajo, hay personas con predominancia ectoblasta, con predominancia endoblasta, con predominancia mesoblasta, etc. Entonces, uno tiene que tratar de comprender, sin culpabilizar, ridiculizar o juzgar la forma de pensar o actuar del otro. Y esto también me hizo mucho sentido porque lo conversamos la semana pasada cuando hablamos de las actitudes que favorecen una relación de ayuda, ¿no es cierto? Y nosotros teníamos que escuchar en forma activa, teníamos que acoger incondicionalmente al otro y escucharlo sin juzgarlo, sin decir, oh, es la tontería que estás pensando, o etcétera, ¿no? Entonces, ¿ven cómo lo que estábamos aplicando no es deschavetado? Es bastante práctico. Como decía también Bernardita, cuando me acompañó en otra charla que dimos en el Sótero, esto de la relación de ayuda o del voluntariado en salud no solamente sirve para ir al hospital, sirve para la vida. Voy a prender un poquito la luz porque ya está cayendo el sol.
También otra cosa muy sana es hablar de otros temas, ¿no? Hablemos de cómo están llevando los chiquillos en las clases en la universidad, en el colegio, o hablemos de alguna otra cosa que nos quite un poquito de este ambiente de solamente estar atentos de lo que está ocurriendo. Y ya que estamos invitados bueno, en algunas comunas del país están obligados a quedarse en casa, es una buena oportunidad para planificar el ocio en forma creativa, personal y compartida. O sea, el juego de mesa, hacer deporte dentro de la casa. O sea, cada uno tiene que ver cómo va a utilizar este tiempo libre, ¿no? También, si quieres dormir, si quieres reposar, si has tenido un poco de tiempo para descansar, ahora es la oportunidad. Por eso, cuando se van las indicaciones sobre la vida personal, lo primero que dice es aprovecha este tiempo que estás viviendo. Si te está tocando estar en la casa, bueno, revisa si hay cosas pendientes que tenías por hacer, si hay cosas que querías hacer hace rato y no podías, un libro que lo tienes ahí acumulando polvo hace rato en el velador. Y es una instancia muy, muy especial para el desarrollo de la vida espiritual, ¿no? La vida espiritual requiere de cierto reposo, requiere de cierto retiro, requiere de cierto silencio. Entonces, tal vez esta oportunidad de la cuarentena nos ayuda a vivir esta cuaresma en cuarentena, estos 40 días de preparación a la Pascua, vivirla en un espíritu de leer más la palabra de Dios, de orar más, de acercarse también más al Señor en este momento. Y también, como decía una hermana hace un rato atrás, el cultivo de esta vida espiritual me va a comunicar la paz del Señor también para vivir esta situación de contingencia. Si yo estoy angustiado, deja tu angustia en las manos del Señor, ¿cierto? Dejarnos estar en la mano de nuestro Dios. Dentro de la oración que hacía el Papa Francisco en el Urbi et Orbi, nos decía, esta situación nos ha vuelto a centrar y a darnos cuenta de que no todo dependía de nosotros, de que no todo estaba controlado por nosotros, ¿no? Nos ayuda a ser humildes y a reconocer verdaderamente nuestra posición en la creación, ¿no? Entonces, es una oportunidad que podemos tomar. Forma parte de la resiliencia, ¿no es cierto? Esta situación adversa, saquémosle provecho, busquémosle el lado bueno, busquémosle el lado constructivo. No lo dejemos atosigar, no lo dejemos sobrepasar por lo que estamos viviendo. Entonces, el ectoblasta que no le dé tanta vuelta, sino que si le gusta leer, si le gusta la vida intelectual, que la desarrolle, que escriba, que lea. El segundo punto que pone aquí lo recomienda para todos, ¿no? Hacer actividad física en la casa, descarga energías, si la actividad física no es un problema para ti, a través de este medio, o también a través de ejercicios de relajación, de ejercicios de respiración, la respiración diafragmática, que es la que sale aquí como el 4-2-4, porque se llama así, porque tú te sientas, ¿no es cierto? Tomas por la nariz aire profundo por 4 segundos, sientes que la panza se te hincha, ¿no es cierto? Retienes el aire en tu interior por 2 segundos y después lo botas lentamente por la boca por 4 segundos. Si vas haciendo esta respiración repetidas veces, tú notas que la ansiedad va bajando. Es una técnica de relajación con la respiración, por ejemplo. Y hay muchísimos otros ejercicios de respiración más. También invita esta guía a poner atención sobre los miembros más frágiles de tu familia, de tu comunidad, de tu trabajo, ¿no es cierto? Darse el trabajo de interesarse por el vecino adulto mayor, por el vecino que vive solo. Esto también ayuda a descentrarnos un poquito de nosotros mismos y mirar al otro, ¿no? Se ha dicho también que de esta pandemia vamos a salir adelante a través de la solidaridad, a través de volver a valorar la fraternidad. Aquí Lucía me dice que no ha logrado escuchar nada. Ahí no sabría decirle, hace mucho rato que no logra escuchar nada. Si no, habría que ver
no sabría decirle por qué no está escuchando nada. Porque ahí... Pero esta presentación va a quedar grabada, entonces después cuando la subamos a YouTube puede escuchar todo lo que estamos diciendo ahora. Entonces poner atención a los miembros más frágiles, ayudar a que mirar al otro me ayuda a descentrarme de mí mismo y también poner más atención al que puede estar necesitando más asistencia. También aprovechar las redes sociales y el teléfono o el mismo internet para mantenernos conectados con los nuestros que están fuera de la casa, con la tía, con la mamá, mantener también la interacción humana a través de estos medios. Y esto no está en esta guía de comillas, pero viene de otras guías que también revisé y lo encuentro bien importante, es distinguir entre lo que puedes tú controlar y lo que no puedes controlar. Esto le puede servir mucho también al ectoblasta, ¿no? O al mesoblasta, que también tiende a ser muy dominante, muy controlador, darse cuenta, dentro de esta llamada a la humildad, que hay cosas en la vida, y en esta situación, que podemos controlar y cosas que no. Y preocuparnos nosotros, dedicar energía física, espiritual y mental a resolver las cosas que podemos controlar. Y no preocuparnos por lo que no. Lo que no podemos controlarlo, desde la fe, desde la espiritualidad, dejarlo en las manos de Dios, ¿no es cierto? Aquí es donde, como ustedes ven, sirve la vida de fe y la vida espiritual. Bueno, ojalá Lucía pueda, ya que no está escuchando, pueda ver el chat, porque ahí María José le está dando una sugerencia de que salga de la presentación y vuelva a entrar. Ahí tal vez pueda escuchar nuevamente. Y esto es con lo que quería terminar. Se lo voy a compartir inmediatamente. Dice este versículo del profeta Isaías: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Lo encontré muy apropiado porque, si bien está haciendo una referencia a una experiencia del pueblo de Israel, ¿no es cierto?, que estaba pasando una tribulación muy grande en el exilio en Babilonia, el Señor invita a estas personas a tener paciencia, y si llega un momento en que hay que retraerse hacia la casa un momento, bueno, hay que hacerlo porque es para el bien de todos, ¿no? Entonces, a través de la misma palabra de Dios podemos encontrar frases de alivio, de consuelo y de esperanza del Señor para vivir situaciones como la que estamos actualmente pasando, ¿no? Ojalá que estos conceptos que acabamos de ver, junto con ayudarnos a captar mejor el tema de hoy día, que es como es el diagnóstico constitucional, también les ayuden a llevar ustedes bien esta situación y ayudar a los demás también a llevarla. Ujú. Ujú. Padre Basi.
Sí, Hay unas preguntas. y hasta aquí lo dejaría por ahí. Hay ¿Sí? una pregunta y comentario de Carmen Luisa. Un comentario, más bien, son muchas palabras que en mi vida no había escuchado, ¿ya? Ajá. De Constanza, para todos, conociéndose uno mismo, dependiendo del biotipo, ¿qué sería lo que puede ayudar según cada biotipo? Y Ya. leo la última y, Sí, sí, un comentario, ¿no? ya, y lo asemejo de Maite Zacaria, lo asemejo a entrar en el claustro interior para poder contactarnos con Dios. Es un buen alcance, una buena interpretación la de Maite, ¿no es cierto? Efectivamente, es esta invitación a conectarnos con Dios en el interior de nuestra intimidad, ¿no? Cuando el Señor en el Evangelio habla de cómo debíamos orar, Él dice, entra en tu cuarto y ahí en la intimidad donde está solamente el Padre y tú, ahí eh, habla a tu Padre que está en los secretos y tu Padre te va a escuchar. Entonces, es una invitación que está haciendo a veces esta calamidad al hombre de hoy a volver a recobrar su interioridad. Blas Pascal, ahí por el siglo XVII, también hacía referencia a lo mismo. La infelicidad del hombre, decía Blas Pascal, se debe a que es incapaz de estarse tranquilo dentro de la casa. ¿A qué hace referencia Pascal? A que el hombre a veces no se puede llevar bien con su interioridad. Entonces quiere estar afuera, quiere estar haciendo cosas, quiere no estar en contacto consigo mismo porque no sabe estar a veces en contacto consigo mismo y tampoco sabe estar en contacto con Dios. Entonces, por eso digo que esta es una oportunidad para crecer también en la vida espiritual, en la vida general, ¿no? Pareciera que es más fácil contactarse con otros que con uno mismo. Exactamente. Sí, sí. Ahora, volviendo a lo que preguntaba Constanza, de si conociéndose uno mismo, ¿qué es lo que más puede ayudar según cada biotipo? Bueno, sabiendo cómo es cada biotipo, uno puede intuir los riesgos que puede tener, por ejemplo, la cuarentena o la situación de ansiedad o de miedo que puede generar esta situación que estamos viviendo. Como veíamos, el endoblasta es una persona que se deja más llevar por el sentir, más impactado por el sentimiento. Entonces, justamente una de las cosas que más le sirve a la endoblasta es lo de conectarse de las fuentes de ansiedad. Entonces, si ver las noticias te angustia demasiado, no veas noticias, ve noticias una vez al día o que alguien te cuente las noticias. No como para que te mienta, pero para que te filtre, que tú sepas lo que tú tienes que saber. Tienes que saber que desde 10 de la noche a las 5 de la mañana no puedes salir para afuera. Tienes que saber que ahora estamos en cuarentena, entonces nos quedamos acá adentro, etc. Pero otra vez, ver un testimonio o ver imágenes de personas conectadas a una intención mecánica no te va a hacer bien. Entonces eso evitarlo, por ejemplo. El mesoblasta, la persona que realmente el mesoblasta, como es tan activo, el encierro le hace bastante mal. Entonces tienes que saber gestionar o aprender a gestionar el encierro. Y para eso, para el mesoblasta, por ejemplo, le sirve mucho la planificación del día. Sirve mucho justamente ponerse a hacer las reparaciones de la casa, clavar ese clavo que hace rato que está esperando que lo resuelvan, etc. Es el momento de hacer los pendientes. Y por otro lado, por ejemplo, el ectoblasta que tiende a darle muchas vueltas a las cosas, tiende a razonar mucho, tiende a ponerse a sobre preocuparse por las cosas, tal vez esta restricción de información también le sirve centrarse más en el presente que en el futuro, tratar de resolver problemas ahora más que los del futuro. Esas son como ideas o cómo podemos concretizar lo que hemos aprendido a lo que estamos viviendo ahora. Tenemos